nuestros analistas de esta mañana y a representantes de distintas iglesias. Miguel Picado, quien es presbítero, Alberto Rojas, de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional, y Rigoberto Vega, presidente de la Federación Evangélica. Los tres, buenos días, gracias por estar con nosotros. Voy a empezar con don Alberto Rojas porque, bueno, la Escuela Ecuménica es quien hace también este análisis tan interesante, esta encuesta más bien. ¿Y cómo ve usted este primer dato? Bueno, y también va a estar acompañándonos Gustavo Araya. Él es politólogo y también ha hecho estudios en teología. Va a ponernos en perspectiva estos datos igualmente. Alberto Rojas, buenos días. ¿Qué significa que más de la mitad de los costarricenses creen en Dios, que creen en Dios, considera que se debe separar la iglesia del Estado? Bueno, lo que significa es que existe una dinámica que se mueve demasiado en relación a lo que piensan las personas costarricenses sobre valores, sobre su fe y sobre cómo practicar la fe y las consecuencias que tiene eso para en aspectos públicos, por ejemplo. Entonces, esta encuesta nos revela cosas bien interesantes. Uno es que, digamos, hay un 57% de personas que piensan que esta separación debe ser necesaria, que hay un 53% de personas que creen que el Estado laico es importante, en el sentido de que haya, sí, libertad de conciencia y religión, pero que el Estado no tenga una confesión. Claro ya que la sí. hay en Costa Rica, pero que es necesario, piensa el 53% de las personas, que el Estado no tenga ninguna religión. Entonces eso es importante. Luego otras cosas importantes, que también hay un cambio hay un cambio que está un cambio muy dinámico en que está evolucionando en la conformación religiosa del país. Digamos, ahorita las personas católicas son solo el 52%, 52,5%. Personas protestantes, evangélicas cristianas, son el 27% de la población. Y otro dato importante es que está creciendo las personas que son creyentes, o sea, que tienen algún grado de creencia en algún aspecto divino, pero no tienen ninguna adscripción religiosa. No pertenecen a ninguna religión. A ninguna. ¿Puede repetir esos datos, 16,5. Alberto Rojas, de la Escuela de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional? ¿Puede repetirlos? Sí, entonces ahorita 52,5 de personas que se confiesan católicas, 27,5 de personas que se consideran evangélicas cristianas, y hay un 16,5 de personas que, aunque son creyentes, no tienen ninguna adscripción de fe en alguna institución religiosa. Entonces, si sigue esa evolución de esa manera, va a haber, digamos, no sabemos qué puede pasar, no es una bola de cristal, pero si uno se atiene a lo que ha pasado en otros países, puede ser que Costa Rica en un tiempo pequeño, 5 a 10 años, ya no sea de mayoría católica, que crezcan el grupo evangélico protestante, aunque a la larga no crezca demasiado, digamos, porque se ha mantenido en un cuarto de la población ya en varios años. Digamos que entonces va creciendo, pero muy lentamente. Y que sí crezcan las personas, o sea, crezca el grupo de las personas que son creyentes, pero no tienen ninguna adscripción religiosa. Y que no pertenecen a ninguna religión. Reacciones, a ver, don Rigoberto Vega, presidente de la Federación Evangélica, y también Miguel Picado, presbítero. Gracias, Laurita, Dios les bendiga. Tratemos de ser bien resumidos para poder analizar la mayor cantidad de datos. Está bien, gracias. ¿Cómo reciben la Federación Evangélica estos datos? Los datos son muy cerca de lo que realmente la lectura que nosotros hemos estado haciendo ya por 10 años, ¿verdad? Por dicha, bueno, hace mucho rato Sid Galo nos tenía en un 23%, ahora estamos hablando de un 27,5%, y creemos que esto es producto de un gran trabajo que se ha estado haciendo a través de la evangelización en Costa Rica,
Los grupos denominacionales han hecho un gran esfuerzo. La Alianza Evangélica se ha enfocado en 4 temas particulares, como lo es la evangelización, el discipulado, la plantación de iglesias y también la lectura de la Biblia. En cuanto a plantación de iglesias, hemos animado a todos nuestros asociados y a todo lo que tiene que ver con los diferentes grupos denominacionales. Los hemos llevado a ubicar cuáles son aquellas áreas en Costa Rica en las que todavía no existe iglesia cristiana, evangélica, ni católica, ni grupo de testimonio cristiano. Habían más de 109 distritos en Costa Rica en los que todavía no existía ni iglesia católica, ni iglesia evangélica, ni grupo de testimonio cristiano. Entonces, en cuanto a ese tema en particular, nos parece que ya estamos viendo nosotros los esfuerzos del trabajo de la evangelización. Y lo segundo que decía mi hermano es uno de los grupos meta que nosotros estamos queriendo también alcanzar. Son básicamente, tal vez no son los nominales o quizás tal vez sí lo sean, o gente que se confiesa tener fe en Dios o querer, pero que no se define. Creen un poder superior también, así que no se define que no se define en ninguna y por supuesto que hay gente que nos interesa también poder alcanzar. Bueno, vamos a ver si se puede alcanzar, porque ese crecimiento, Rigoberto Vega, pastor, presidente también de la Federación Evangélica, decía, ha sido del protestantismo, se ha dado, pero va en una vía un poco lenta. Pero permítame escuchar también lo que dice Miguel Picado, presbítero, porque, bueno, saber que el 53% de la población en esta encuesta es telefónica, que se hizo a 1,000 personas, se repartió de acuerdo con los datos telefónicos celulares que otorga la SUTEL. Es importante señalar estos datos. También que se hizo en poblaciones, se hizo en todo el país, en todo el territorio nacional. ¿Cómo lo recibe la Iglesia Católica? Bueno, ¿cómo lo recibe la Iglesia? Pues yo no sé. Yo puedo decir cómo lo recibe Miguel Picado, presbítero, sí. Está bien. Es un dato que viene confirmando una tendencia. ¿Qué tendencia? La tendencia de la disminución porcentual de fieles católicos y el correspondiente crecimiento de fieles evangélicos. Esto puede tener varias causas y no es reciente. Hace ya muchos años, por ahí de 1976, se hizo yo participé en esa investigación y ya había por cada centro de culto católico, habían 5 evangélicos, hace 50 años. Entonces eso es todo un dato, de hace 50 años. Y claro, eso da sus resultados. Ahora, ¿cuál es el problema, entre otros, de la Iglesia Católica? Lo que llamo una crisis ministerial. Es decir, los presbíteros, la insistencia en la Iglesia en que solo los presbíteros son los principales agentes evangelizadores, y son tan pocos. Yo he estado en parroquias donde habían 15,000 personas católicas y 5,000 evangélicas, por ejemplo. Pero éramos 2 presbíteros, 2. Bueno, en realidad presbítero y medio, el medio era yo porque trabajaba en la Universidad Nacional. Entonces es imposible atender a las verdaderas necesidades espirituales de la gente. Pues les podemos ofrecer eucaristías, sacramento de la confesión masivo, a prisa, rápido, bautizos también masivos. Bueno, hay una catequesis prebautismal que no satisface en el fondo. Entonces, los principales, y aquí quiero terminar esta primera intervención, los principales responsables de este decrecimiento de la Iglesia Católica son los sectores, las jerarquías conservadoras de la propia Iglesia, que insisten en mantener el celibato de los presbíteros, que insisten en que las mujeres no pueden ser ordenadas como presbíteros, que le ponen trabas a las diaconisas, una institución que viene de la... Porque usted dice, se necesita más Se necesita personas mucho más, por supuesto, pero esos sectores conservadores no lo permiten, entonces le están causando un inmenso daño a la Iglesia Católica. Bueno, voy a ir con Gustavo Araya, quien es politólogo y a la vez y ha hecho estudios en teología. Su opinión, Gustavo Araya, sobre estos primeros datos, porque tengo que pasar volando con las otras pantallas y las otras informaciones que tiene esta encuesta. Buenos días.
Buenos días, Laura, un placer, muchísimas gracias por permitirme acompañarles el día de hoy. Me llama la atención poderosamente desde el punto de vista político dos elementos, sociopolíticos más bien. El primero de ellos tiene que ver con el decrecimiento relativo que efectivamente muestra la encuesta, donde se pasa prácticamente de 77% de las personas que afirman haber tenido o provenir de la religión católica a ser un 52% quienes la profesan hoy en día. Hay un decrecimiento relativo de unos 25 puntos porcentuales. Entre tanto, las que dicen haber nacido en un hogar de religión evangélica o protestante son un 18% y pasan a constituir un 27% hoy en día. Esto quiere decir que hay una desaceleración importante en el tema de la Iglesia Católica. Coincido acá con las palabras que mencionaba el padre respecto de la reticencia o, digamos, de alguna manera, la no participación de la Iglesia de los cambios sociales, de la Iglesia Católica de los cambios sociales, lo cual le produce precisamente esta fuga, este drenaje de simpatizantes o de adeptas, o personas adeptas, mientras tanto que no es igual la aceleración o la captura que podrían tener las iglesias evangélicas en este sentido. Esto demuestra de alguna manera que, al igual que la Iglesia Católica pierde, no necesariamente las iglesias evangélicas ganan. Entonces, de alguna forma, lo que estamos viendo también es una burbuja temporal, especialmente acá en Costa Rica y en otros países, en donde las iglesias evangélicas han cobrado una importante participación política institucional a través de los puestos públicos en donde se debaten ahora precisamente para ocuparlos, pero no así necesariamente ganar adeptos en lo que sería la población. Para ir analizando y que vayan interviniendo muy rápidamente. Por ejemplo, el dato que ahora daba Gustavo Araya, politólogo y a la vez teólogo, hizo sus estudios en teología, él se refería a que vamos a tenerlo de inmediato y para quienes nos siguen por la radio, la 101.5 FM, se los vamos a leer. Tiene que ver con sobre la población encuestada según la práctica religiosa que le enseñaron en la niñez. Entonces, fue la formación católica, fue la religión católica la que le enseñaron en la niñez, en su mayoría 77%, la evangélica 18%, otra 3,1 y ninguna 1,9. Muy interesante, a eso se refería él cuando afirmaba que de esa formación católica de 77% se pasa a un 53% que hay actualmente, según esta encuesta de IDESFO para la Escuela de Ciencias de la Religión. Voy a pasar a la siguiente pantalla, también de inmediato. Es el porcentaje de la población encuestada según si cree en Dios, alguna deidad o fuerza superior. Y vean ustedes, el 97,5% dice que sí, ¿verdad? 97,5% dice que sí, ¿verdad? Es interesante. Pero ya cuando pasamos a la pregunta de según si usted participa, pasemos al otro gráfico para quienes nos siguen por 13 Costa Rica Televisión y vamos a leérselo para quienes nos siguen por la radio y otras plataformas sociales, de las redes sociales. Dice, cuando se le pregunta si participa en alguna religión, iglesia, filosofía o búsqueda espiritual, 67,4% dice que sí, 32% ya dice que no, 32,5%. Me gustaría que pusiéramos en perspectiva esos datos que llaman muchísimo la atención. 97% dice que sí, que si cree en Dios o alguna deidad o fuerza superior, pero ya cuando se pasa al tema de si participa en la religión, ya baja un 67,4% versus 32,5%. Como lo ven muy rápidamente, Alberto Rojas de la Escuela de Ciencias de la Religión de la UNA. Existe una diferencia entre creencia y práctica. Eso es importante. Yo puedo decir que creo en tal o cual cosa, pero eso no necesariamente implica que yo participe de una manera decidida en lo que creo. Entonces, por ejemplo, allá a nivel de evangélicos, digamos, hace 30 años la participación en las iglesias de un evangélico era plena y totalmente decidida. O sea, digamos, una cuestión se decía, no se puede ser cristiano de banca. Eso era como una cuestión bien importante. Ahora, hay muchas iglesias ahorita, bueno, y entonces hay evangélicos ya de cuarta generación, de quinta generación, y ellos tienen una percepción diferente de la práctica de la fe. Y luego hay otras instancias también en donde ya
ese lema de no queremos cristianos de banca se ha perdido en muchas iglesias, que lo que quieren básicamente es tener mucha gente, pero no mucha gente comprometida. Luego, en la Iglesia Católica también hay esa, un poco Miguel lo planteaba ahora, hay la imposibilidad de articular procesos participativos, porque precisamente hay, digamos, uno o dos presbíteros, para poder generar participación plena, tendría que tener unos equipos muy buenos que tendrían que tener además poder de decisión dentro de la iglesia, y no lo tienen. Entonces, digamos que por un lado no hay posibilidades orgánicas de que participen, y dentro de la iglesia evangélica, digamos, se ha perdido ese nivel de militancia que se tenía hace algunos años. Me gustaría oír distintas voces, distintas opiniones. Ya iba a hablar el presbítero Miguel Picado, pero bueno, vamos con con el pastor Rigoberto Vega, presidente de la Federación Evangélica. Nosotros en esto siempre hemos querido ser sumamente objetivos, y hay unos estudios, hay un libro, hay una publicación sobre el crecimiento y deserción en la Iglesia Cristiana Evangélica. Y esos son números que sí obedecen a una parte importante de nuestro sector cristiano evangélico, que, como bien dije, es un grupo meta que nosotros nos estamos proponiendo también volver a integrar, porque conocemos las causas, las razones y los por qué la gente se declara de alguna manera con la creencia, pero no con la práctica. Y bien es cierto que nuestro llamado siempre ha sido... ¿Y por qué es? Hay diferentes factores, algunos de ellos se achacan directamente a situaciones o a disconformidades con cuerpos pastorales o con decisiones de parte de la institución, la organización. Han venido movimientos muy fuertes como los que dice Alberto Rojas. Don Alberto, con el tema de las mega iglesias y los grupos ya eclesiásticos mucho más grandes, ¿verdad? Entonces, en cuanto a este tema, nosotros sí le estamos poniendo la atención debida, y sí hemos reconocido de que hay un porcentaje importante de cristianos evangélicos que actualmente están dentro del grupo de los confesionales. ¿Qué dice Miguel Picado, presbítero? Yo quiero referirme en primer lugar a los datos iniciales que usted ahora leyó. Es que me parece muy interesante y muy cuestionante para la Iglesia Católica. Recibe una cantidad importante de muchachos, de niños, los catequiza o intenta catequizarlos, los lleva hasta la primera comunión. Eso por una parte. Por otra, se goza del acceso a los colegios y escuelas públicas, dando lecciones de religión, y sin embargo los pierde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué baja calidad de presentación doctrinal estamos dando? Ahí hay todo un interrogante. ¿Usted la puede contestar? ¿Tiene algunas teorías? Bueno, varias. ¿O una de Voy ellas? a mencionar una. El rechazo inexplicable de los encargados de la educación religiosa en los centros estatales de crear materiales didácticos. Alguien dijo, no lo voy a mencionar porque ya falleció esa persona, que no eran necesarios, que los propios profesores pueden producir esos materiales. Un absurdo, no pueden, no tienen el dinero, no tienen los conocimientos. Entonces las clases de religión, sin ese tipo de apoyos didácticos, que pueden ser materiales impresos, pueden ser videos, cosas por el estilo, pues se convierten en algo como gelatinoso, como con poco contenido. Bueno, quisiera oír a Gustavo Araya y después les voy a plantear una pregunta a todos ustedes. Gustavo Araya, politólogo. De nuevo recalcar la diferencia respecto del credo, porque no solo se trata de un asunto de que efectivamente la Iglesia Católica pierde relativamente, digamos, creyentes o adeptas, personas adeptas, de estas que primero inician o han iniciado en la religión católica y posteriormente se definen como no católicos más adelante, ¿verdad? Prácticamente donde hablamos de un 77% a un 53%. Sino también me interesa recalcar que aquí hay una no captura necesariamente por parte de los grupos evangélicos. Hemos
creído, hemos querido caer o hemos caído en la falacia de pensar de que toda persona que migre de la religión católica va a dar inexorablemente a el credo evangélico, y esto no es cierto, porque de nuevo pasan de un 17-18% a un 27%. Tampoco la captura es tanto, digamos, del 100% de personas que migran, y esto me hace pensar también en otra de las preguntas en donde de las respuestas que se obtienen del estudio, en donde se nota que efectivamente la población costarricense adulta, porque esto es un estudio hecho a personas de mayores de 18 años, no necesariamente nos volvemos o se vuelven, digamos, practicantes asiduos, ¿verdad? Son personas que por lo general dicen tener algún tipo de participación eclesial, sea en una u otra denominación religiosa, pero también acudimos más, digamos, a la oración interna, a la oración personal, a la oración individual, que a tener prácticas realmente, digamos, participantes mayoritariamente en cualquiera de las religiones. Esto, no obstante, se ve todavía mucho más palpable en la Iglesia Católica, en donde, pese a participar del credo católico, no necesariamente son altamente participantes, cosa contraria que pasa con las personas protestantes, que siendo protestantes, una minoría, sí se vuelven personas más practicantes. Pero de nuevo, no toda persona que migra de la Iglesia Católica va a dar al protestantismo, número uno, y número dos, no toda persona que está en la religiosidad o que tiene un credo se vuelve automáticamente una persona altamente practicante. Bueno, y voy con ese dato a propósito de lo que está diciendo Gustavo Araya. Quiero la reacción del pastor Rigoberto Vega, también de Alberto Rojas, de la Universidad Nacional, y también de Miguel Picado, presbítero. Vean ustedes, ese cuadro no va a estar allí, pero sí se los voy a leer. Cuando se le preguntan a las personas sobre qué tan frecuente realiza distintas prácticas religiosas, porque está relacionado con esto don Rigoberto, también don Miguel y don Alberto, aparece, voy a leer nada más el rubro de muy frecuente: cadenas de oración, imágenes, mensajes con connotación religiosa, muy frecuente, 16,5, vean ustedes. Pero cuando se habla de la oración personal, 72% creen en la oración personal, ¿verdad? Pero cuando se les dice romería, y estamos en el proceso de la caminata tradicional de nuestro país, que aglutina gran cantidad de feligreses, 14,3 dice aquí. Muy frecuente, ¿verdad? Ya cuando se baja a otras categorías, como por ejemplo, bueno, sí, muy frecuente, dice 14,3, es algo, y cuando nunca, 44,8, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, y después aparece yoga y meditación, 5,4. Voy a repetir los datos porque no es fácil retenerlos. Cadenas de oración, muy frecuente, 16,5. Oración personal, 72%. Y romería, 14%. ¿Cómo analizan estos datos? Voy a dar la vuelta a la inversa. Miguel Picado. Sí, la observación más fácil es que la práctica exige un esfuerzo. Entonces, por inercia, más personas están dispuestas a pensar, a decir, que a hacer. Incluso la oración personal, individual, requiere un esfuerzo. De manera que es interesante ese porcentaje de un 72% que dice que practica la oración personal. Es bastante alto, lo considero. Y eso por una parte. Ahora, por otra, está el hecho de que algunas iglesias tienen capacidad, y las evangélicas mucho más que la católica, de crear pequeñas comunidades, grupos de encuentro, donde las personas se sienten acogida. Es un nombre propio, el pastor la conoce, la puede saludar por su nombre. Mientras que la Iglesia Católica llegan a una celebración dominical, una Eucaristía, pueden haber 400 o más personas en el templo y no se conocen. Entonces eso marca un déficit. Tengo que preguntárselos, ¿está relacionado esto con los escándalos sexuales que han habido, no solo en la Iglesia Católica, que han sido, digamos, los más cubiertos por los medios, pero también en las iglesias evangélicas, ese hecho de que me confieso de tal religión, pero no lo practico? Muy brevemente, don Miguel, y también bueno, uno tendería a pensar que sí, pero no conozco, al menos en lo personal, ningún estudio que lo ratifique. Ya.
Sí, no está dentro de la pregunta de las encuestas. ¿Qué dice, Sí, Pastor Rigoberto? bueno, es que la dinámica dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica, sí para nosotros es importante las disciplinas espirituales. Vamos a decir, dentro de los programas y los procesos de discipulado, cada creyente sabe que tiene la necesidad de abrazar disciplinas espirituales para su crecimiento y desarrollo espiritual. Me alegra escuchar de que, bueno, todavía Costa Rica se encomienda a Dios, por lo menos en la mañana seguro se levanta con una buena oración y vamos para adelante, pero eso es fundamental. Hay prácticas, hay disciplinas. La Iglesia Católica tenía un programa muy interesante, no sé qué pasó con este programa de las comunidades eclesiales de base, que llenaba mucho ese tipo de necesidad y que en algún momento dado fortalecía este tipo de dinámicas que también como Iglesia Evangélica nosotros manejamos a través de los grupos celulares, los grupos de oración, las dinámicas de hombres, mujeres, niños. Todos estos elementos siempre van a estar presentes en la dinámica de la Iglesia Cristiana Evangélica, ¿verdad? Están, pero no enganchan suficiente, Pastor. ¿Qué pasa allí? No engancha suficiente con respecto a qué. Por ejemplo, en las prácticas, cuando se habla de cadenas de oración o imágenes o mensajes, 16,5, Sí, pero la oración personal 72,7, sí, la ahí- romería, ahí- por ejemplo, 14,3. Ahí un poco a mí me preocupa el planteamiento tal vez de la pregunta, ¿verdad? Porque nosotros no caminamos ahí y manejamos el respeto en el sentido de que, bueno, por supuesto que nosotros no participamos de la Sí, gran mayoría de sí, este tipo sí. de cosas, sino que yo me limito, si usted le pregunta propiamente al cristiano evangélico con respecto a la lectura de la Biblia, Aparece, a la y oración. se la voy a citar, 27,8, lectura o estudios bíblicos, 27,8. Claro, y hay una crisis porque a nivel nacional el porcentaje es mucho más pequeño, ¿verdad? Solo quiero terminar diciendo, quiero que sepan que nosotros como Iglesia Evangélica no estamos compitiendo con absolutamente nadie, ¿verdad? La insistencia de que no necesariamente los que salen de un lado no es que los ganamos acá, nosotros es independiente. El mensaje que llevamos es el Evangelio a todo aquel que se quiera dar la oportunidad de tener una nueva oportunidad en Dios. Y el Estado laico, solo para decir, a nosotros como Iglesia Cristiana Evangélica para absolutamente nada nos interesa. No queremos un Estado laico, ni tenemos absolutamente nada en contra con que el Estado sea confesional, por la particularidad que tiene Costa Rica con respecto a ese tema. Eso es importante que lo sepan porque nos preocupa las puertas que se puedan abrir en esto. Aún la misma Iglesia Católica se ha quedado sorprendida de la posición de la Iglesia Evangélica en este sentido. No nos interesa un Estado laico y no nos interesa que se toque el artículo de la Constitución Política que le da esa libertad a la Iglesia y nos permite a nosotros nuestra libertad de culto. Y ese es un tema que sería riquísimo para debate porque tengo casi que irme, pero Alberto Rojas, estos datos. Una cuestión importante es que las prácticas individuales están ganándole las prácticas colectivas. Entonces, por ejemplo, la oración personal, que es individual, es un 72,7, pero todas las otras prácticas que ameriten trabajos comunitarios están muy bajas. Bajas. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, cadenas de oración, lecturas Rezo o del estudios, o por ejemplo, digamos, lecturas o estudios bíblicos. Por ejemplo, una cuestión que estamos dando cuenta es que incluso en la Iglesia Evangélica, que era la cuestión, no se está leyendo como la Biblia como práctica personal, ha bajado completa y totalmente. Y entonces, sí hay una afirmación de prácticas muy individuales y una disminución de prácticas congregacionales y colectivas. ¿Ves? Entonces, y para agregar, es bien interesante para discutir, hay un 53% de personas que quieren Estado laico y un 57% que quieren separar a la Iglesia de las decisiones del Estado. Entonces, digamos que sí va a ser bien interesante conversar sobre estos temas. Bueno, queda abierta que plantea, la sí, invitación. queda abierto. Entonces, Queda abierta la invitación para las distintas voces. Ojalá tengamos a estos invitados de esta mañana. Tenemos que dejar el tema aquí e ir a una pausa. Ya venimos también con otra encuesta muy buena de la UNICEF sobre niñez, sobre adolescencia y sobre mujeres. Muchísimos datos. Quédese con nosotros.